a dónde, cómo y por qué este personaje tenía lógica todo lo que recibía de parte del Dios de los cielos. Y quisiéramos, así se llama el tema, las 7 profecías de Enoc según la Biblia. Incorpórele ahí, según la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Oiga lo que vamos a tomar de base. El libro de Judas, capítulo 1, no ande buscando más porque solo tiene un capítulo. A su nombre. Bendito Dios. Verso 14, cuando ya lo tengan, pónganse sobre sus pies. Dice el verso 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ore conmigo. Ayúdenme a orar, iglesia. Amado Dios, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu sabiduría, lléname de tu gracia. Usa el barro, Señor amado, y que tu Espíritu Santo venga sobre mí, y que la palabra que salga sea de edificación conforme al propósito tuyo. Y que los que estamos reunidos crezcan en sabiduría, en conocimiento y en gracia. Todo sea para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Oiga las palabras de Enoc. Enoc, hermanos, vivió aproximadamente 2000 años antes de Jesús. Era uno de los hombres que Génesis habla poquito de él. Solo dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. La palabra traspuesto en el hebreo significa que fue arrebatado. ¿Por qué fue arrebatado este hombre de parte de Dios si casi su palabra no tiene un legado profundo de su vida, de su ministerio, llamémosle así? Son misterios que Dios se reserva para sí, pero que a través de los años que han ido pasando se fueron como hallando excavaciones, se fueron hallando pergaminos, etcétera. Y hoy tenemos una joya de la personalidad de este hombre llamado Enoc. Los 2 versículos que hemos tomado habla de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, Jesús. Los versos que hemos tomado habla de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, porque ahí están sus santas decenas de millares. Y fíjese, amados hermanos, que en el libro de Enoc habla también de esto que hemos tomado. ¿Y a dónde está? En el capítulo 1 del libro de Enoc. Eso usted no lo tiene en sus manos porque a usted no le gusta leer. Pero yo tengo los 3 escritos de él, los 3 libros. Y en el primer libro, en el primer volumen, llamémosle así, Enoc habló
de las palabras de Judas. Y eso está en el capítulo 1 del libro de Enoc y el versículo 108. Oiga las palabras. Tal vez usted los compara. Lo de Judas 1, 14. Abrímelo, por favor. En el capítulo 1 del libro de Enoc, verso 108, oiga las palabras y usted compárela lo del capítulo 1 de Judas, verso 14. Estructurado y numerado según sus antiguos manuscritos etíopes y las referencias bíblicas. Oiga el verso 108 dice estas palabras. Yo le puse la palabra juicios de los vigilantes, porque es la primera profecía que vamos a tocar hoy. Son 7 y una de ellas se llama juicio de los vigilantes. Ya vamos a entender qué significa esa palabra. Dice el 108 del versículo del capítulo 1 del libro de Enoc: he aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. ¿De qué está hablando Enoc? De las palabras de Judas. Digamos que Enoc tuvo unas revelaciones tan claras que cuando usted lee ese libro, si no está bien fundado en las bases bíblicas o en el fundamento que es Cristo, usted se espanta, porque él habla de las visiones que recibía, habla de animales, habla de monstruos, habla de esto y lo otro, pero que aquí está. Daniel veía esas visiones. Ezequiel veía esas visiones de animales horribles que salían de los ríos, etcétera. Pero él no vio el juicio de Dios que ejecutaba sobre la tierra el Altísimo Dios Todopoderoso. Y las palabras de Judas lo sazonan, lo conjugan. Y esta palabra vigilante se está hablando de los Nefilim, de los ángeles caídos. Entonces Judas ve que Dios tiene preservado un juicio para la raza antigua. ¿Cuál es la raza antigua? De las primeras generaciones de la creación de Dios, del hombre. Ya lo vimos que hubieron de Adán al diluvio. En la vida de Noé hubieron 16 siglos. ¿Qué son siglos? 16 generaciones. Y vimos por qué Dios tomó la decisión de decretar el primer juicio universal a la raza humana a través del diluvio. Y vimos en el capítulo 6 de Génesis, y más que todo nos enfocamos en el capítulo 4, que porque ya habían gigantes que habían depravado y pervertido a la raza humana. Hoy Judas nos trae a la memoria lo que ya hemos estudiado en un estudio anterior, que qué había acontecido en 1656 años de Adán antes del diluvio, que era Noé, y ya lo hablamos, etcétera. Pero hoy, oiga las palabras de este hombre Enoc, olvidado por muchos, pero valorado por otros que les interesa conocer la vida antigua de la época de Enoc. No le estoy diciendo que deje este fundamento, no. Este es el fundamento suyo y mío, pero es también importante conocer más qué pasó con esos hombres de Dios de la antigüedad, cómo fue la vida de ellos.
Enoc, en la primer profecía, veía el juicio de Dios hacia esos gigantes que se aproximaban. Y lo vimos que los acabó a todos. Dice que raigó todo ser vivo. Pero tenemos otro tema, que por cómo es que surgen después del diluvio otra vez gigantes. Porque es un misterio por qué Dios los preservó o los volvió a permitir para que se volvieran a procrear. Acuérdese que el Dios suyo y mío es un Dios permisivo. Dios permite algo malo para que traiga un propósito para aquella generación. Y el verso 9, del 1 al 9, oiga, el capítulo siempre del libro de Enoc, primer volumen, capítulo primero, el verso primero lo vamos a apoyar con el que tomamos de base. Dice así: las palabras de bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos, está hablando de los justos de su época, elegidos y justos que vivían en el día de la tribulación, cuando todos los malvados e impíos serán eliminados. ¿De qué está hablando aquí ya? Del día cuando Cristo venga en gloria a levantar a sus escogidos, los que les hemos sido justos, elegidos y fieles. A eso Dios los va a preservar, y dice que los va a librar del día de la tribulación. ¿Por qué no recibió eso? Hermanos, para mí es una joya en bruto, que todavía se puede sacar algo muy importante para el creyente, para que cuando hablen de Enoc ya sepan que fue un santo hombre de Dios de la antigüedad, que vivió en tiempos de maldad, de violencia y de pecado, porque todas las generaciones se ha dado todo eso. Oiga el verso 9 de ese mismo capítulo primero. Mira, Él viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para destruir a todos los impíos y para convencer a toda persona de cada acto que han cometido y de todas las palabras de las que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿A dónde está la confirmación? Verso 15 del capítulo primero de Judas. Oiga cómo dice: para ejecutar juicio, dice Judas, contra todos y dejar convicto a todos los impíos. ¿Qué decía Enoc? Para destruir, para ejecutar, para acabar a los impíos. Sus obras impías que han hecho impíamente, decía Judas. Oigan las palabras de Enoc. ¿Qué dice él? Que han cometido, para convencerlo, decía. Pero ¿qué dice? Ejecutar juicio sobre todos, para destruir. Judas dice, ¿para qué dice Judas? Oiga la palabra que Judas usa. ¿Es similar o no es similar? Oiga, ¿para qué dice? Para juicio contra todos y dejar convictos. ¿Qué está diciendo? Sobre todos los malvados, sobre todos los homicidas, sobre todos los ladrones que no se quieren arrepentir, sobre todo aquel que hace maldad, dice Judas, serán cortados, destruidos. Él no lo reafirma. Digamos que lástima que no quedó en el canon bíblico, por eso es que llama apócrifo, no inspirado. Pero no, para muchos estudiosos
podía haber sido expirado porque hay mucho que aprender. Y lo que aprendemos es que Dios es justo, y a los que en la tierra anden en justicia y son elegidos de Él, no los dejará ser pasados en la tribulación. Antes de la tribulación, Dios levanta a sus santos. Enoc lo vio, Enoc lo confirmó, y Judas lo reafirma diciendo que Dios va a destruir exclusivamente a los pecadores e impíos que han hablado maldades. Oiga el significado de las palabras de Enoc. Enoc profetizó de la venida de Dios con sus santos. ¿Quiénes son los santos? Solo usted está aquí, hermano. Lo felicito. Oiga como dice, Enoc profetizó la venida de Dios con sus santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los que Dios eligió, los limpió y perdonó sus pecados. Hoy somos la iglesia amada del Dios de los cielos. La primera profecía de Enoc, comparada con la Biblia, ya se cumplió. En el diluvio universal arrastró a la mayoría, gigantes y no gigantes. Pero hoy la que está pendiente, la que no confirma en el verso 9, que dice que viene con millares de centenas de sus santos a ejecutar juicio. ¿Usted está preparado para eso? ¿Para venir con Cristo? ¿O se va a quedar? Oiga lo que dice: para juzgar a los impíos. Allí nos quedamos más. Estamos hablando del significado. Hoy vean lo que le va a pasar a los vigilantes, que son los ángeles caídos. Predice el juicio de los ángeles caídos, Enoc. Judas también lo dice, hermano, que a los ángeles que no guardaron la dignidad, dice, Dios los preservó. ¿Para qué? Para juicio. Gracias. Oye, el chiquitito está despierto más que los viejos. Oiga, qué hermoso. Si Dios a través de Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad hacia la obediencia a Dios, pues han sido preservados para el juicio. Enoc lo reafirma en el capítulo 1, verso 1, y a la vez el verso 9. Amén, hermano. ¿Y de qué estaba hablando Enoc? Oiga el significado: del mundo corrupto antes del día del diluvio. Ahí lo lee en casa. ¿A dónde lo reafirma? Capítulo 6 de Génesis. Porque verso 4, ¿se acuerda que ahí dice? Porque se había multiplicado la maldad. A Dios le dolió. No es que se arrepintió. Lo voy a repetir. En el texto original de Cipriano Valeria dice que a Dios se arrepintió de haber hecho hombre alguno en la tierra. Es lo que dijo Cipriano. Hubo una mala, ¿cómo se le llama? Una mala interpretación, porque Dios no se arrepiente. Si Dios dijo hágase la luz, no se arrepiente. Si Dios dijo hágase la tierra, no se arrepiente. Si Dios dijo hágase el hombre conforme a la imagen y semejanza, no se arrepiente, porque Él es Dios. A Él le duele haberlo hecho, porque esperaba que el hombre le obedeciera y le adorara. Son muy diferentes arrepentirse con que le duela, que el propósito para que lo hizo al hombre no se ejecutó en el hombre por su desobediencia. Son muy diferentes. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Enoc, verso 8, le voy a dar los nombres. Por el que usted me dice, oye, nombres de ángeles raros, porque la Biblia solo repite en seña de 2 ángeles. Y nosotros nos dirigimos por esto. No vayan a andar
de repente usted invocando Ángel San Caralampio, Ángel San Pascasio aquí. No, usted respete lo que está en el canon bíblico. Repito, no es un libro apócrifo, no inspirado por Dios. Pero según Enoc veía en las visiones los ángeles que Dios les mostró y le daba los nombres de estos personajes. Estos ángeles son los que corrompieron, tal vez sería las 16 generaciones, porque acuérdense que cuando ya llegamos al diluvio ya estaba para ejecutarse el juicio universal del diluvio. Entonces me imagino yo que estos ángeles caídos que se convirtieron en demonios enseñaron a las mujeres. Uno de ellos, oiga, se llamaba Sen-Yasa. Sen-Yasa era un ángel caído, convertido en demonio. Este personaje enseñó a las mujeres y hombres de su época, oigan lo que les enseñó: hechicería, juramentos. Acuérdese que usted y yo no podemos juramentar, porque Cristo dijo: no juréis con el cielo, porque es morada de mi Padre. Entonces, cuando yo oigo a pastores, más que todo evangelistas y profetas y apóstoles de la prosperidad, yo te juro, dice, ese es un juramento. Yo te profetizo, es un juramento, porque el hombre con el hombre no puede jurar. Porque el único que hace decretos, repito, en la tierra son los gobiernos, que son los reyes de la tierra. Y sobre ellos está Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el que decreta juicio o libertad o perdón de pecados. Pero este Sen-Yasa es un demonio que introdujo la hechicería, enseñó a que juraran y hicieran juramentos, enseñó el mal de la espiritualidad. Por eso es que hoy tantos brujos deschavetados que hay en la tierra, hermano, porque son estos demonios que se les revelan. Y cuando un personaje inocente va donde los brujos, el que les habla no es el brujo, es este demonio Sen-Yasa, porque el demonio sabe a qué vas tú, sabe por qué estás sufriendo, sabe por qué estás triste. Y el diablo usa al brujo y le dice: no te preocupes, que lo que estás pidiendo ya viene en camino. Y de repente le aparece el, ponte a imaginar, tenés un familiar que se te ha muerto años atrás. Cuando lo ves en sueño, ¿qué decís tú? Me visitó mi tatarabuelo. Ese no es Dios, hermanos, porque la Biblia dice que donde esté el alma, Dios no le permite salir. Quien toma personalidad de ese personaje, de tu ser querido, es este demonio, y que el Señor lo reprenda. Sen-Yasa, el que toma posesión de los santeros, pero sobre ellos es más grande mi Señor, es más poderoso mi Rey. El otro demonio que él no veía, estamos en la primera profecía, era Azazel. Yo no sé si usted lo ha oído. Yo sí, cuando mi mamá, desesperada porque mi hermana mayor fuera libertada de una hechicería que le harían nombre al pasmado de su servidor, lo levantaban a las 3 de la mañana cada sábado, hermano. Salíamos de Azacual, Pachalate, con destino a Sonsonate y Salco, hermano. Hágase la idea de cuánto de camino, y yo andaba de pasmada con las pepas así. Pero bien me acuerdo de la señora Chemta, que era la bruja, que el Señor reprenda al diablo. Esta hija del diablo ya se murió, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Pero ella, cuando me veía a mí, le decía a mi mamá: sácame a tu muchacho, porque yo no sé qué tiene este cipote, le decía, pero no me deja concentrarme. Ni yo sabía lo que yo hoy sí entiendo, que desde el vientre de mi madre Dios me había ungido, me había elegido, y le estorbaba al diablo los caminos de él. ¿Por qué? La gracia de la presencia de Dios.
Y ahí estaba, oiga, Senyasa, métaselo. No para que lo invoque, sino para que lo reprenda. Cuando vea a un vecino invocando el nombre, diga: te ato, Senyasa, en el nombre de Jesús. Este personaje, Azazel, era el demonio, el ángel caído que instruyó a hombres y mujeres para ir a la guerra. Les enseñó el preparar y hacer armas. Acuérdense que en esa época no hay armas como las que hoy tenemos: aviones sofisticados, cañones sofisticados, bombas nucleares, etcétera. No, en esa época de estos hombres de las primeras generaciones eran armas sencillas: un cuchillo, un corvo, una espada. Y ahí usted que es peleonero, que todavía es alterado. Y oiga, este personaje también les enseñó la vanidad a las mujeres, que es usar aretes, andar. Él les enseñó las joyas, cómo descubrirlas, cómo prepararlas, cómo hacerlas. Y la cosmetología. Oye, hermanita, usted que no quiere dejar la cosmetología y día y noche se echa en los ojos, se echa en los labios, se echa en todo el rostro. A usted quien la gobierna no es el Espíritu Santo, sino este demonio, este ángel caído, el cual Dios lo destronó por su rebelión contra él. Es Azazel. Ese es el demonio que gobierna su vida, porque no se ha rendido plenamente a Cristo. Entonces este demonio enseñó la cosmetología, cómo diseñarla, hacerla y después echársela a sí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Entonces el próximo demonio se llama Cocadiel, con K de kilo, Cocadiel. Este enseñó la astrología. Muchos dicen: pero pastor, la astrología no es malo. Sí, señores, es malo, es diabólico. Dios no tiene astrólogos. ¿Qué tiene Dios? Esto, oiga, astrología no es de un astrónomo. No, esto es más que un astrónomo para ellos. Esto estudian los astros. Estudian supuestamente las estrellas, el firmamento, etcétera. Pero todo eso, este demonio lo hacía para que el hombre se rebelara contra Dios. Después de eso, les enseñó la adoración a los astros. Hoy no solo las conocieron, sino que las empezaron a adorar, se postraban a ellas. Hay gente hoy en día de eso, sí lo hay, hermano. Los yoguistas modernos, hermano, el yoga, eso es diabólico, es santería, es satanismo. Ay, no, dicen, es que necesito una concentración porque siento que me muero. Muérase. Pero eso no es de Dios, es del diablo. Mejor busque a la fuente de vida, que es Cristo el Señor, el cual enviará paz en medio de la tormenta. No es este demonio de Cocadiel, no. Él fue destronado de la gloria del Padre. No veía que estos ángeles caídos venían con artimañas para pervertir a la humanidad. El próximo se llama Penemue. Este empezó a preparar escritura usada para corrupción. ¿Cuál es lo que nosotros conocemos? Hoy hay muchos libros, hermano, pero hay un libro que es igual a este, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, imita lo de Dios. Este libro tiene 66 libros. Desde Génesis a Apocalipsis, ellos tienen el libro satánico, que fue, y ese también ya se murió. Anton LaVey ya está tilinte, ya está en el lugar de tormento por rebelde contra Dios. Él fue el inspirador del libro satánico. Le puso los mismos libros, 66 libros.
Oiga, ¿qué hizo este demonio? El cuarto ángel que veía a Enoc enseñó las escrituras. ¿Pero para qué? Le dio vuelta. La palabra corrupción significa que va al verso, a lo establecido por Dios. El próximo se llama Gadriel. Gadriel. Muchos decimos, porque eso lo dice la Biblia, que a Eva la engañó el diablo. ¿Verdad que así decimos nosotros? Pero la Biblia no dice que fue el diablo que engañó a Eva, dice que fue una serpiente. Pero él no vio el demonio. ¿Cómo se llamaba el que engañó a Eva? Tal vez tenga lógica, porque la Biblia lo dice que, ¿cómo dice? Véanme Génesis capítulo número 3. Allí dice, antes de la caída, ¿qué dice? Voy a buscar porque usted me va a costar. ¿Ya lo hallaron? ¿Qué dice? Hoy era astuta más que todos los animales. Gracias. Oiga, no dice que fue el diablo. ¿Está conmigo? Entonces lo que no veía tiene lógica. No estoy diciendo que es ciertísimamente afirmado. Lógica, idea, imaginación, etcétera. Pero tiene lógica porque él no reafirma que era Satanás. Él dice que el demonio que engañó a Eva se llamaba Gadriel. Engañó a Eva y enseñó la guerra. ¿Cómo enseñó la guerra? Veamos la descendencia de ellos. ¿Quién mató a quién? ¿Vos vas a ser Caín o Abel? Es un ejemplo, me que pongan tenso. Digamos que este perverso introdujo en el corazón del hombre el rencor, el odio, y le dijo: aquí hay que hacer una cosa, armémonos y hagamos guerra. Digamos, metió el odio para ocasionar muerte. Entonces no fue el diablo, sino que fue una serpiente, porque dice que era más astuta que todos los animales. Entonces vamos con las profecías de Enoc, que más o menos vamos de acuerdo, o todavía no. Vamos a avanzar porque este está largo, hermano. Primero Dios, terminemos las 7 profecías. En el capítulo 7 del libro de Enoc, siempre, capítulo 7, verso 1, dice así. Estoy hablando con el libro de Enoc. Todos los demás, juntos con ellos, tomaron esposas para sí, cada uno eligiendo una, y comenzaron a tener relaciones con ella. Contaminándose a sí mismos, les enseñaban magia, que es lo que ya hablamos, conjuros, el corte de raíces, que es lo que hoy, eso está al día, hermano. Hoy naturismo, a vivir por haber. La naturaleza no es mala. Lo malo es donde está habituado, porque son lugares no consagrados a Dios, sino dedicados, ejemplo, a la Santa Muerte, ejemplo, a don San Simón, a don Valverde, etcétera. Eso es lo malo de dónde están esas fuentes naturales. Pero si usted en su lógica dice: voy a cortar esta hierbita, voy a hacer algo, y usted le cayó bien, no es pecado, porque usted no lo fue a comprar donde está dedicado a la muerte y al mismo diablo. Ya lo hemos visto, un ejemplo en el libro de Ezequiel, de Isaías, capítulo 38, cuando el rey estaba enfermo, que Dios le dice: ve al campo y tráete masa de higo, haz esto, otro, y póntela en tu pie. Digamos que Dios usaba su creación con buen uso, pero hoy se le está dando mal uso. Amén, hermano.
Entonces, ¿de quién está hablando aquí de este verso? Está hablando de los ángeles caídos. Acuérdense que dice Génesis. Y los hijos de los hombres, ya los vimos. Oiga, y los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, dice, ¿verdad? Es lo mismo. Hijos e hijas es lo mismo. Se metieron ¿con quién? Con los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres, dice Génesis, ya se me olvidó lo que predicamos, se metieron con los hijos de Dios. Ya lo definimos, que muchos teólogos reafirman que es la descendencia de Set, que eran los hijos en esa época justos que caminaban con Dios. Y ya hablamos que no es así. Cuando habla hijos de los hombres, les dije yo esa vez que se estaba refiriendo a los ángeles que se rebelaron contra Dios y Dios los arrojó a la tierra. Esos ángeles, antes de ser rebeldes, eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos no había maldad, sino obediencia y adoración a su Creador. ¿Está aquí o ya se fue? Entonces entendimos que no era de la descendencia de los hijos de Set. Y cuando estaba hablando de las hijas de los hombres, se metieron con los hijos de Dios, hablamos que era la raza en sí humana, pero que los que se metieron con ella fueron los ángeles caídos, convertidos en demonio, y que su descendencia, hablamos, y si usted se acuerda, que eran de descendencia de gigantes. ¿De cuántos metros dijimos? Unos tenían 4,5, tal vez más, etcétera. Y hablamos a la vez que eran híbridos, mitad humano y mitad seres humanos, seres angelicales, porque eran gigantes, pero no eran hijos de Dios, eran caídos. Acuérdense, caídos. Y en estas 7 profecías de Enoc, aquí está hablando de la depravación que hicieron los ángeles caídos, convertidos en demonios, con las hijas de los hombres. Oiga, tuvieron relaciones con ella, contaminándose a sí mismo. Entonces, ¿por qué se contamina? Un ejemplo, tú, ¿por qué te contaminaras en una acción o en una relación? Por el deseo. Entonces, ¿qué entra en los demonios, en los ángeles caídos? Deseo. Porque ellos allá arriba no tenían deseo, porque en ellos no había deseo sexual como el hombre, eran asexuales. Eso significa la palabra, libre de deseo. Acuérdese que allá eran puros y santos. Allá eran puros y santos. Pero cuando se rebelaron, se depravaron. Y ellos, para desahogar esa depravación, vieron a las mujeres y dijeron: qué hermosas. Y se metieron, y de ahí salieron los gigantes. Cuando usted ve a uno de corta estatura, no es que no sean normales, no, eso es normal. Pero si ya ve ya el doctor Lucas me queda bien, pero si ya ve uno más alto que mis hijos, ya pongan atención, no voy a ser descendencia de los demás. Oiga, en el capítulo 8 del libro de Enoc, verso 1 y verso 3, dice que Azazel, ¿qué dijimos que enseñó a Azazel? Las armas y las joyas. Enoc veía que este demonio se infiltró tanto en la sociedad de su época que pervirtió totalmente a las mujeres. Hoy eso ya no se puede detener. Hoy hay pintura que las mujeres usan que no baja mínimo de 100 para arriba, porque está caro la cosmetología. Si usted quiere andar como ejemplo, no, mejor no así.
Acuérdese que en el verso primero dice que Él les enseñó a hacer cuchillos, escudos, coraza. Les reveló los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Así dice, no, como brazaletes, adornos, el uso de la palabra cosmetología es una palabra griega que se conoce como antimonio. Pero oiga qué abusivos eran estos demonios y que el Señor los ate, hermano. Estos demonios les hablaron con claridad a las mujeres y lo creyeron y se lo echaron. Porque ellos claramente les hablaron en el versículo primero, parte final, la palabra cosmético. Les dijeron: usen el antimonio sobre ustedes. Véanse diferentes. Y ellos les ponían todo a la mano para que ellas lo prepararan y lo usaran. Acuérdese, como dice Juan 10:10, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Digamos que la misión de estos ángeles caídos era destruir la hermosura de Dios que había diseñado a la humanidad. Entonces les enseñaron a embellecerse. Eso dice el verso primero. Los párpados. Yo cuando veo mujeres con esas grandes bolas, yo me río, hermano. Si Dios no te puso mucho aquí, es porque así te diseñó. Tú no necesitas ponerte la cola de caballo ni la cola de cuzuco, no. Así como Dios te diseñó, así eres elegante, eres hermosa. Pero sobre todo, tu hermosura honra y obedece a Dios. Entonces les enseñó a ponerse los párpados todo tipo de piedras preciosas y todo tipo de tinturas de colores. Es lo que hoy conocemos. Hoy eso está muy avanzado, hermano. Yo cuando veo hombres, porque hoy no las mujeres se pintan, hoy yo también veo hombres que me ven ridículos. Ay, es que yo antes me llamaba Antonio y hoy me llamo la Baby Anthony. ¡Qué baboso, hermano! ¿Están aquí? Ya no se deje engañar por estos ángeles caídos. Vuélvase al principio de la palabra, como dice Jeremías 6:16. Meditar, pensar, paraos. Piensen en el camino que andan. Y si hay en el camino de Dios, ahí permanezcan en las sendas antiguas. Ya no se deje engañar por el enemigo. Y oiga qué terrible el verso 3. Senjasa. ¿Se acuerdan que hablamos que hacía este personaje? Enseñó la hechicería, hermano. Senjasa enseñó encantamiento y el corte de raíces, amarres. Oye, hay de todo, hermano. Si tu marido no funciona, busca el brujo mayor. Busca al indio amazónico y hazle un amarre en su viril para que se muera o se encienda. Que el Señor reprenda al diablo. Si lo que Dios ha diseñado en uno es perfecto. Ya no ande creyendo historietas del diablo. No, reprenda toda artimaña del diablo. La mujer que va a amar al hombre tiene que ser de buena voluntad para que la gracia y la bendición de Dios esté en esa relación. Pero este perverso Senjasa enseñó toda esa clase de amarres. Enseñó cómo romper los encantamientos. Usted ha visto que hoy hay centros de naturistas blancas y negras. Lo mismo es la Juana que la Chana, señores. Ay, no, allá te hicieron daño para matarte. Venga conmigo que nosotros vamos a desencadenar y romper ese conjuro y no le va a pasar nada. Es lo mismo, señores. Ustedes, brujos, hijos del diablo, lo único que les queda es que se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador, y ya no anden engañando a la sociedad e indolente y ciega.
Oiga, dice en el verso 3 siempre de Enoc capítulo 8, Cocabel, acuérdense que Cocabel enseñó la astrología, conocer los astros. Ahí viene Saturno, se va a sentar. Enseñó sobre las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Lo que hoy ya está muy avanzado, hermano. Hoy, 3-4 días, la tecnología dice, va a llover, va a pasar esto y lo otro. Eso no es 100% pecado, porque es un conocimiento que previene un accidente, un percance o un peligro de hoy en día de las televisoras locales. Pero ¿a dónde está el pecado? Ellos no creen en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que todo don, ya sea divino o común para sobrevivir, ha sido dado por Dios. El pecado de los profesionales de hoy: no quieren reconocer que Dios les ha dado todo. Entonces, ¿qué hizo este? Les enseñó que empezaran a descubrir los movimientos de las nubes. Decían los indios aztecas, allá. Todo. Hasta por ti. ¿Me entiendes? Es un ejemplo. Ellos decían, esto va a suceder. ¿Y quién lo hacía que se diera? Los demonios. Para que los de su cultura y de su época dijeran, este sí tenía poder adivino. Tengan cuidado, con este no se metan. No, era el demonio que estaba con él. ¿Por qué? Porque, repito, Satanás se viste, capítulo 11 de 2 de Corintios, dice que se disfraza de ángel de luz, pero que sus artimañas son diabólicas. Aunque aparezca piedad, no le crea, porque si no tiene a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados y no han dejado todas sus mañas de brujería, santería, astrología, etcétera, no son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que recibe y se arrepiente de sus pecados. Entonces, ¿qué hacía Ezequiel? Enseñaba a conocer los movimientos de la atmósfera. Araquiel, este Araquiel era otro demonio que enseñaba las señales de la tierra, que es lo que hoy se ve, es que la tecnología está bien avanzada. No pase por ahí porque se va a quedar encasquillado con un movimiento raro de tierra. Y usted no le hizo caso al astrólogo, y usted se puede dar y dice, ay, si le hubiera hecho caso. No, deje que Dios lo guíe, deje que Dios lo conduzca. Dice la Biblia, el proverbio dice que el sabio ve el mal y se aparta. El que tiene a Dios, Dios va a ir con ellos. Si pasara algo es porque así lo permitió Dios. Mire, el pastor y su hija que iban a una misión a ayudar a los necesitados, lo que pasó fue permitido por Dios. Él ya está gozándose y la familia está con el dolor porque hay una partida. Pero, ¿por qué pasó? Uno puede decir, pero no iban nada malo. No, es que no estoy diciendo que iban a nada, algo malo. No, iban a servir al prójimo. Pero Dios tiene los tiempos y las edades bajo su control. Entonces hay que pedir dirección. No le vaya a salir que caminando para allá y ¡alto! ¡No se mueva! You paper, nothing the paper. A su nombre. Para acá. Como que lo vean tenso ustedes, hombre. Allá la Celi. Arely como que queda un poco. La Meli, bueno, estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los mudos que Jesús libertó, y todos se quedaban. Me gusta porque a usted lo tengo que poner un poco tenso para que se sacuda las pulgas.
Terminamos con el otro demonio que se llama Araquiel. Repito, eso no lo busque en la Biblia porque no es canónico. ¿Quiere conocer más o adquirir más sabiduría? Este libro es para adquirir más sabiduría. Pero el fundamento sigue siendo el libro inspirado por Dios. Las Santas Escrituras, útil para redarguir, útil para corregir, útil para exhortar. Oiga, qué terrible hace esta palabra. Yo sé que cuando lo exhorta el pastor sale un perro furioso, pero aquí lo dice que es para que le exhorte. Seguimos mejor, va. Enseñaba las señales de la tierra. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Hay otro demonio que se llama Shansiel, Shan, con H en medio, M. Enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Acuérdense que la Biblia dice que Dios puso a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor. Eso lo dice Génesis en los primeros días de la creación, hermano. Entonces estos demonios quisieron copiar lo de Dios, pero no pudieron, porque Dios ya lo había ordenado. Ya había puesto: sol alumbra en el día de hoy, y cuando estos de la tierra sean rebeldes, quémalo. Y que salga en una época del sol fuerte y quede un rato ahí, va a aparecer chapullito como la silla, porque lo va a quemar. Amén, hermano. Uy. Segunda profecía. Enoc vio el diluvio universal. Y ya lo vimos nosotros en Génesis. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? ¿Qué capítulo está? Este 15, que el 9. ¿Quién da más? ¿O qué de medio? Es en el 7, hermano. Pero no da 7, otros 6, otros 5, otros 9. Otros ya iban a decir 40. En el capítulo 7, hermano, Enoc lo vio. Oiga lo que dijo Enoc. Pongan atención. Y después me lees tú Génesis 7, donde habla directamente del diluvio. Oiga lo que dice Enoc referente al juicio universal del diluvio. Esa es la segunda profecía, que esa ya se cumplió. Capítulo 10, verso 1. Después les voy a leer el verso 22. Entonces el Altísimo, ¿de quién estaba hablando Enoc? De Dios. Y el Grande, ¿de quién hablaba? De Dios. Habló. Y cuando Dios habla, pongan atención, hombre de la tierra, no hay hombre que se escape del juicio de Dios. La puerta para escapar del juicio de Dios y de la gran tribulación que se aproxima es Cristo. Y este personaje veía que Dios había decretado un juicio sobre la tierra llamado universal. Envió a su ángel. Él veía a Uriel, al hijo de Lamec, lo cual no dice eso la Biblia, que Uriel no era ángel, o sí. No, Lamec era ¿qué? Era un hombre que tuvo ¿cuántas mujeres? Ya lo vimos. Tenía 2, a Sila y a Ada. Por eso que esto de pastor, permítame otra más que Anán, te mandas con la que te recibo y que eres otra. Y con una te hacen tataratear, ya con 2 como, hijo. En el verso 22 dice: la tierra será, oiga lo que veía Enoc, la tierra será purificada de toda corrupción, de todo pecado, castigo y tormento. Nunca más enviaré estas cosas sobre ella, de generación en generación, para siempre. ¿Qué estaba viendo Enoc en ese juicio que venía? ¿Qué hizo Dios después que el diluvio terminó? Le puso una señal a Enoc y a los 8 y a los animales que fueron más obedientes que los hombres. Les puso una
una señal de arcoíris. Eso lo dice el capítulo 7, parte final de Génesis, hermano. Este hombre tenía lógica lo que recibía. Y de repente, oiga lo que dice: por el pecado, castigo y tormento. No cuando vieron que empezó a llover y la puerta se cerró, no empezaron a tener tormento. Lo tuvieron, hermano. Así será hoy en día, habitantes de la tierra, generación del siglo XXI. No sabemos el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir por usted y por mí como iglesia. Pero el que se quede por pecador y rebelde va a tener tormento, va a tener castigo y va a desear la misericordia de Dios, pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de entrar al arca que es Cristo. Él es la propiciación de nuestras rebeliones. Enoc lo veía castigo, tormento. Y cuando las aguas cesaran, por eso que él dice: nunca más enviaré estas cosas. ¿De qué estaba hablando Dios? Del agua de más de 40 días. Yo me he hecho la idea, hermano. Yo no sé si usted tiene mente igual que yo. Bueno, la mente de usted en vez de ser chiquitita, de cucarachita, chiquita. Pero yo me hago la mente, la desarrollo y le digo: Señor, si en este país donde estamos, si hubiera 5 días, nos acaba Dios. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Con 5 días que lloviera día y noche, nos inundamos, nos ahogamos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo a Enoc: nunca más destruiré la tierra y los habitantes por agua. Pero oiga, el juicio que viene va a ser más criminal que el agua. Fuego. Oiga lo que vio Enoc, y ya lo vamos a ir al apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, verso 10 para abajo, ahí después lo leen. Oiga, yo lo voy a leer para que usted avance. Oiga lo que dijo Enoc, veía eso. La tierra será, dice al inicio del versículo 22, purificada. ¿De qué estaba hablando Enoc? De las palabras que el siervo Pedro recibió en segunda de Pedro 3:10. Dice que los cielos que ahorita vemos están preservados por la palabra. ¿Para qué? Dice: para ser purificada. Todo elemento de hierro será derretido. Digamos que hoy no va a haber agua, mi amigo, mi amiga. Hoy, si usted se queda en el juicio, le va a caer del cielo fuego por el pecado y la rebeldía. De ese juicio escápese. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Enoc, en la segunda profecía, lo estaba viendo en el capítulo 10, verso 22. Y la tierra será purificada. ¿Qué es eso? Limpiada. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Capítulo 2, en segunda de Pedro 3:10. Los cielos que todavía, ¿qué? No, ahí está. Serán desechos. Oh, gracias, hermana. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados. ¿Para qué dice? ¿Ahí? Oiga, para el juego. ¿Qué juego? Juicio. Entonces tenía lógica las palabras de este gran hombre. Pero le voy a dar rápido la conclusión. ¿Cuántos quieren ir ya? Porque falta todo esto, hermano. Y sí, todo eso falta. Porque yo quiero que usted aprenda sabiduría. Porque eso lo va a llevar a usted y a mí al éxito. Le voy a hablar el significado rápido. Significado de la segunda profecía que estamos hablando. Todavía no lo hemos terminado. Del segundo punto. Dios anuncia la purificación de la tierra. Que es limpieza por el agua, que fue en el primer juicio, símbolo de juicio sobre la generación de Noé. Y
los vigilantes, que eran los Nefilim. Acuérdese que la palabra Nefilim es una palabra hebrea que significa ángeles caídos, o de un solo caídos. No le ponga ángeles, solo caídos. Dice que los metió en prisiones de oscuridad, encadenados hasta el día del juicio. ¿No dice esto Apocalipsis? ¿No dice eso Pablo en Efesios 6? Hermano, esas revelaciones y visiones de parte de Dios a Enoc tienen peso hoy en día, que Dios está reafirmando en el libro de los libros. En Apocalipsis capítulo 4, y no estoy mal, habla de 4 ángeles que están en el Éufrates y están encadenados día y noche hasta el día de hoy, desde que se dio la rebelión de Satanás, que se convirtió en Satanás, hermano. Y Enoc lo veía. ¿Sí? Lo veía Enoc. Entonces, qué hermoso que Dios a la iglesia la prepara antes del juicio. Si usted se llega a quedar por necio o rebelde, se va a lamentar si usted se llegara a quedar. Los ángeles, dice, Enoc los veía encadenados. Así lo dice la Biblia. Oiga, juicio de los que enseñaron el mal. ¿Nos va a pasar Dios por inocentes? No, nos va a castigar. ¿A quiénes va a castigar? Primero va a ser a Satanás. Segundo, a los ángeles caídos convertidos en demonios. La Biblia no registra que en el monte de Dios fueron 200 vigilantes, que fueron los ángeles caídos, pero Enoc lo vio, que eran 200 demonios que se reunieron para hacerle rebelión contra el Señor. Y ya lo vamos a ver cómo es que será, hermano. Se enlaza atado bajo las colinas por 70 generaciones. ¿Quién será ese demonio? Si usted se queda, lo va a conocer. Pero ¿cuántos se quieren quedar para conocerlo? Yo quiero conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él yo quiero conocer. Yo quiero rendirme a sus pies. En el capítulo 10 siempre de Enoc, versos 4 y 8, ya lo que decía de estos personajes que fueron allá. Allá aparece Rafael. No, porque así se llama este. Oiga, entonces el Señor dijo a Rafael, acuérdense que ese personaje no aparece como ángel, sino que es un nombre propio de Dios, porque Dios tiene variación de significado y con la misma función. Uno de ellos es Jehová Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Entonces Enoc veía a un ángel que así se llamaba Rafael. Al otro se llamaba Ata. Oiga, Rafael ata a Azazel, Azazel con Z, de manos y pies, y arrojándolos en las tinieblas. Acuérdense que las tinieblas es el mundo, el juicio, etc. Haz un hoyo en el desierto de Dudael y échale allí. Dice el 8: toda la tierra ha sido corrompida por las enseñanzas de Azazel, atribuyendo a él toda clase de pecado. Cuando habla de toda clase, ¿qué? Inmoralidad. Hoy está corrompida la tierra, lastimosamente sí. Si el segundo juicio de Dios sobre la tierra y directamente a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas era por causa de la inmoralidad, hoy la tierra está más corrompida y pervertida. ¿Por qué? Porque estos demonios están sueltos. Azazel está suelto. Entonces, pero le viene juicio. El verso 12
del capítulo 10 de Enoc, dice: cuando sus hijos se hayan matado entre ellos y hayan visto la destrucción de aquellos a quienes amaban, a tales fuertemente por 70 generaciones. ¿Cuántas hay? Por lo que, según la genealogía de Jesús, hasta Jesús habían 47 generaciones. ¿Cuántas han pasado de Jesús hasta la actualidad? Ya son casi 3000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Como 2 o 3 más, aproximadamente, o más. Vale, digamos que hay unas 52 generaciones. Ya casi se le está llegando el cumplimiento. Usted no se quiere, porque estos van a ser desatados, hermano. Entonces ahí dice la Biblia, Apocalipsis dice, no sé si lo ha leído, que cuando estos seres, estos 4 que están atados en el río Éufrates, sean expulsados con libertad a la tierra, van a venir con furor y ira y van a matar más de la tercera parte de la tierra. ¿Por qué? Porque van a tener 70 generaciones que están ahí atados, pidiendo auxilio, libertad, y Satanás no se acerca porque el diablo, repito, le hace los mandados a Jesucristo. Él quisiera irlos a auxiliar y libertarlos, pero no tiene la facultad de hacerlo porque es Dios el que lo ordenó y los tiene así. Amén, hermano. Entonces, en 70 generaciones, en los valles de la tierra, hasta que se complete el día del juicio final. ¿De qué estaba hablando? ¿No ha leído usted Apocalipsis por casualidad? Que dice que en el capítulo 20 de Apocalipsis estarán en el tribunal blanco de Dios chicos y grandes. Oiga, Enoc lo vio. Terrible, oiga. Hasta que se complete el día de su juicio final. ¿De cuáles? De las naciones. Porque Apocalipsis 20 no está refiriéndose a una persona o a una nación, no, es a todo el mundo. Al que no se halló escrito en el libro de la vida, ese juicio final está preservado primero para los ángeles caídos y los seres humanos que no quisieron arrepentirse. Hermosa promesa que usted y yo tenemos. Por eso es que dice Apocalipsis. Me voy a reservar el capítulo, tal vez usted se acuerda. Solo le voy a dar el versículo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Oiga, para recompensar a cada uno según sea su labor, su obra, su fidelidad, su negarse para vivir en santidad para Dios. A ellos va a recompensar el Dios grande, sublime y poderoso. Este juicio se aproxima, señores. Lo que no vio hace casi 2000 años atrás, antes de Cristo, Apocalipsis lo recibe Juan en la isla de Patmos. Entonces preparémonos, iglesia. Jesús viene pronto. Tercera profecía. Y faltan el reino. Oiga, Enoc vio el reino del Hijo del Hombre. O lo dejamos así y nos vamos. Lo damos por la otra parte. Sí, va. Póngase de pie mejor. Porque no vamos a terminar, hermano. Y préstame el lapicero, por favor. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Mujeres, denle una ofrenda de palmas. Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Oiga, hermano, esto es la gloriosa. ¿Cómo la voy a mandar al difunto que me la están pidiendo? Ya. Ay, Jesús. Denle una ofrenda de palmas, hermano. Vamos
Vamos a dar la segunda parte, si Dios lo permite, la próxima semana. Está muy interesante. Y repito, ignoro por qué en los concilios de Cinea, de Nicea, en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Trento, hay 21 concilios que hubieron antes de que usted y yo existiéramos. Ignoro por qué no quedó este libro en el canon, pero hay mucha sabiduría que aprender, porque lo que este hombre recibió lo respalda este libro de Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra. Que tu pueblo pueda recibir conocimiento, pueda recibir sabiduría, que podamos adquirir, Señor, un mejor conocimiento en tu reino. Bendecirnos a los reunidos acá, Señor. A usted sea la gloria por siempre. Te pido, Señor, que bendigas a los de las redes sociales. Ya, oh Dios mío, ponga temor en su pueblo, en los hombres, en las mujeres. Hazles que se despojen del antimonio, Señor amado, de la vanidad, de la cosmetología, que entiendan que fue un demonio que lo introdujo para rebelarse contra el Creador, Dios amado. Pero bendiga a estas mujeres y ponga temor y apártales para ti, Señor. Úsales para ganar a otras sin palabras, como dice Pedro, a otras personas para Cristo. Y a estos hombres capacítalos para que puedan desarrollar en la obra que tú has encomendado. A usted hoy y siempre la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.